la resolución del ministerio, el nombramiento de la ministra, o sea, me presentaron hoy, asumí hoy. Ya estuve conversando con el doctor Mercedes Sánchez sobre algunos temas a tratarse. Lo primero, como hablé ya con él, es reorganizar los servicios. O sea, no reorganizar, sino organizar los servicios. Vamos a empezar a tener reuniones, como ya se empezó a hacer, reuniones frecuentes con los jefes de servicio y de todos los programas del hospital, a fin de tratar de ver cuáles son las falencias actuales y ver si hay posibilidad con los recursos actuales de hacer alguna mejora. Si en forma, vamos a decir, local, con los que tenemos, hay algo que se puede mejorar. Y si se puede, por supuesto, vamos a implementar. Y el compromiso asumiendo el cargo para la ciudadanía, imagino va a estar pendiente de todo eso. Yo lo que puedo prometerle a todos es que voy a trabajar. O sea, voy a poner todo de mí, todo mi empeño. Yo soy médico, yo soy cirujano. Yo soy una persona que siempre estuvo trabajando acá en el hospital regional, muchos me conocen. Y como te dije, voy a poner todo lo que pueda para tratar de mejorar un poquitito la situación actual de salud de esta zona. Me comentaste que tenés un equipo de trabajo. No, son jefes de servicio que ya están designados por el director regional. En cada servicio hay una cabeza. Está el servicio de ginecobstetricia, hay un jefe, cirugía, clínica, pediatría. En el servicio de urgencia estaba yo, desde abril, como jefe de urgencia, pero ahora ya no sé si director. Y eso tenemos que evaluar también. Hasta ahora yo.